Buen día, estimados participantes de la unidad curricular Mercado de Capitales y Banca de Inversión. Quien les saluda, su facilitador virtual, el magíster Ramón Oscar Pérez Torre, quien los ha estado acompañando durante estas semanas de clase. Hoy estamos en nuestro segundo encuentro síncrono y vamos a abordar un poquito sobre los estados financieros básicos, ¿ok? Estados financieros que son importantes para una organización y vamos a saber el por qué. Pero antes de dar inicio, vamos a recordar lo que son los sistemas financieros, que básicamente es el punto central de la unidad curricular que estamos cursando. Los sistemas financieros son un conjunto de instituciones de mercado, ¿verdad? Y regulaciones que permiten la circulación del dinero y la gestión de los recursos financieros en una economía. Entonces, bueno, esto ya debemos tenerlo presente, ¿ok? Que aquí es el punto de partida. Fíjense que cuando nosotros hablamos de la parte financiera, automáticamente hacemos como que hincapié en lo que es la parte del efectivo, lo que es la parte del dinero. Y ese es básicamente un estado financiero que ya lo vamos a conocer. Tenemos entonces, vamos a abordar lo que son los estados financieros. Los estados financieros representan el principal producto en todo proceso contable que lleva una organización, ¿ok? Permite tomar decisiones económicas y financieras que afecten a la entidad. Fíjense que a raíz de las normas internacionales de contabilidad, nosotros cuando hablamos de empresa, hablamos de organización, hablamos de institución, lo simplificamos a entidad. Entonces, cuando hablamos de una entidad, ya automáticamente estamos en presencia de una organización, de una empresa, de una institución, ¿ok? El proceso de elaboración y presentación de la cifra es suministrado sobre la información financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo que van a ser útiles para el usuario, para que él pueda tomar las decisiones económicas. Cuando hablamos de usuario, automáticamente es la persona responsable. En una organización o en una entidad tenemos la gerencia. La gerencia es quien toma decisiones. A veces hay decisiones, tomas de decisiones individuales y a veces las hay grupales, o sea, lo que llamamos a nivel colectivo. ¿Por qué? Porque a veces una decisión que va a girar el norte de la entidad va de la mano acompañado con lo que nosotros llamamos ese tren directivo o tren ejecutivo. Ahora bien, llegamos aquí a lo que quiero conocer o quiero saber cuáles son esos estados financieros. Básicamente son cinco. Tenemos el estado de resultado, el estado de situación financiera, el estado de movimiento del patrimonio, el estado de flujo de efectivo y por último tenemos las notas revelatorias. Empezamos. El estado de resultado. El estado de resultado no es más que aquel estado financiero que nos muestra los ingresos, costos y gastos que incurrió en un periodo la entidad. Este estado financiero nos va a permitir demostrar si durante ese periodo que yo estoy dando a conocer ese resultado es favorable o desfavorable. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tuve una ganancia o tuve una pérdida. ¿Ok? Pero luego pasamos al segundo, que es el estado de situación financiera. El estado de situación financiera no es más que aquel estado financiero que me muestra qué tengo yo
qué debo yo y cómo está conformado mi patrimonio. Es decir, mis activos corrientes y no corrientes, mis pasivos corrientes y no corrientes, y la determinación del patrimonio, o sea, cómo está conformado ese capital social de la compañía o ese capital contable. Aquí es importante mencionar y que lo tengamos claro que el estado de resultado arroja un resultado. Esa ganancia o esa pérdida debe ir trasladada al estado de situación financiera dentro del grupo del patrimonio. Seguidamente tenemos el estado de movimiento del patrimonio. Aquí vamos a mostrar cómo está conformado ese capital, cómo está conformado el superávit, la reserva legal, las UND, o sea, conociéndose como UND como utilidades no distribuidas, ¿ok? Y mostrar una fotografía de la composición de ese patrimonio. Seguidamente tenemos el estado de flujo del efectivo, que aquí no es más que mostrar esas transacciones vinculadas como ingresos y como ingresos en sus diferentes tipos de operaciones, ¿ok? Actividades operativas, actividades de financiamiento, ¿ok? Toda esa conformación que tiene que ver con dinero, o sea, ese dinero que a mí me ingresa producto de mis ventas y ese dinero que yo desembolso producto de gastos y otros desembolsos necesarios para la operatividad de la organización o de la entidad. Y luego tenemos lo que son las notas revelatorias. Las notas revelatorias no es más que dar un detalle teórico de la composición de esos rubros principales, es decir, la conformación de los activos, por lo menos el efectivo caja y banco. Si nosotros tenemos cuentas bancarias, tenemos que detallarlo. Si tenemos las cuentas por cobrar, cuáles son nuestros principales clientes, si tenemos el inventario, cómo está conformado ese inventario, cuánto es materia prima, cuánto es productos en proceso, cuánto es producto terminado, y así sucesivamente con cada uno de los rubros. Es importante mencionar que las notas revelatorias forman parte como el quinto estado financiero a raíz también de la llegada de las normas internacionales de contabilidad, donde debe ir acompañado como un juego más de esos estados financieros que es obligatorio para la entidad. Seguidamente, estimados participantes, tenemos lo que son los indicadores financieros. Y aquí es el tema importante en este núcleo temático, porque no es nada más conocer cuáles son estos estados financieros básicos, sino también conocer qué son los índices financieros, o sea, para qué se usa, porque es importante que una organización los maneje. Y tenemos que los indicadores financieros son indispensables para calcular la rentabilidad de la empresa, tomar decisiones estratégicas de crecimiento o inversión, pero también detectar las debilidades de una empresa para implementar estrategias necesarias y prevenir posibles crisis financieras. Entonces, fíjense ustedes que aquí estamos con palabras clave, como cuáles: toma de decisión, rentabilidad, tenemos decisiones estratégicas, tenemos crecimiento, hablamos de debilidades y hablamos de prevenir, ¿ok? Entonces, los indicadores financieros son aquellos que me va a permitir ir demostrando sobre la marcha del negocio, de la entidad, si vamos bien. Fíjense que el indicador no es únicamente para mostrar que todo está bonito, sino que él también me puede arrojar un resultado que me va a permitir a mí una luz para yo activarme en hacer una prevención de una futura crisis como tal, crisis a nivel financiera. Y bueno, estimados participantes, ya para cerrar un poquito, tenemos que hay muchísimos tipos de indicadores financieros. Tenemos los indicadores financieros de liquidez, de eficiencia de actividad,
de endeudamiento o apalancamiento, tenemos indicadores de rentabilidad y muchísimos otros indicadores que van a ir naciendo dependiendo de la necesidad y la gerencia quiera conocer. Ahora bien, ya para finalizar, cierro con este pensamiento donde dice que aunque el camino sea difícil, recuerda que cada paso que das te acerca más a tu objetivo. Bueno, estimados participantes, recordemos que este laxo académico es un poco corto, que se les invita a aquellas personas que no han entregado las evaluaciones empiecen a comenzar a entregarlas para que con tiempo su facilitador virtual, o sea, su influencer, pueda revisarlas, calificarlas y sobre todo retroalimentarlas. Que tengan todos un feliz y maravilloso domingo, como digo yo, siempre de la mano de Dios, recordándole que estamos completamente a la orden, que cualquier duda, pregunta o inquietud deben hacerlo por el foro de dudas. Recordemos que la mensajería privada no es acto para hacer consultas, sino que sean situaciones puntuales, de repente con nota, ¿ok? Bueno, un abrazo en la distancia y que tengan todos feliz día.